Hola amigos y amigas del canal Opositar es Fácil. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cómo aprobar un examen tipo test? Y realmente lo que os digo es cierto. Hay dos trucos que siempre funcionan, pero no son trucos basados en el azar, ni en la estadística, ni en la inspiración divina. Son dos trucos que, como comprenderéis, son fáciles de comprobar, de realizar y siempre dan resultado. Son, el primero, cómo estudiar para realizar un examen de tipo T. Sí, no llaméis engaño, que lo más importante es estudiar. Y luego un poquito de ayuda siempre da tener algo de intuición, algo de psicología, pero no guiéis por los vídeos de 10 trucos para aprobar, maneras de aprobar un examen sin estudiar. Os garantizo que eso no va a ningún sitio. Alguna vez toca la quiniela, pero es complicado. Vale, ¿cómo estudiar para un examen tipo test? Pues lo importante es diferenciar entre los tipos de examen que hay y que podemos realizar. Los exámenes de desarrollo consisten en estudiar, memorizando, para poder recordar lo que hemos aprendido. Los exámenes tipo test son diferentes. Consiste en reconocer lo que hemos aprendido. O sea, que la diferencia entre desarrollo y test, uno es que consiste en recordar y otro en reconocer. Por lo tanto, hay que estudiar de forma un poco diferenciada. Reconocer la respuesta, que es lo que nos interesa en el tipo test, conlleva a utilizar la memoria visual. Para ello interesa mucho trabajar, como hacemos nosotros, con esquemas y resúmenes. Y luego las reglas mnemotécnicas ayudan en algunos conceptos para guardar datos, fechas, cadenas de palabras, pero bueno, eso en cualquier tipo de examen. Bueno, ahora vemos la siguiente parte, cómo vamos a realizar y cómo vamos a estudiar esa fase, ¿no? Primero hay que leer y entender bien lo estudiado. Luego repasar con organización, lo que se denomina la curva del olvido, que si alguno no lo habéis visto os pondré el enlace por aquí arriba, en el cual os remito al sistema de estudio Ledger, que es el que nosotros hemos trabajado y que explica muy bien en qué consiste la técnica de la curva del olvido, en qué se basa y cómo hay que reforzar los conocimientos en base al repaso. Luego es muy importante los exámenes de prueba. Realizar muchos tipos de test porque así nos vamos acostumbrando al desarrollo de ese tipo de examen. Si en un examen tenemos muchos fallos, hay que volver a repasar el tema y buscar entenderlo mejor. Memorizar, pero buscar entenderlo sobre todo. ¿Cuándo podemos estar seguros de que tenemos bien preparado un examen tipo test? Cuando buscamos los 0 fallos en los test de prueba. Luego, estos test corregidos nos sirven para ampliar el temario, porque hay preguntas que no tenemos y otras que sí tenemos no las hemos memorizado. Entonces, como repaso, siempre interesa al final del tema darle una vuelta a los test que hemos llevado a cabo. Ya hemos dicho cómo hay que preparar los exámenes tipo test. Primer truco, prepararlos bien. Ahora vamos a ver cómo se hacen los exámenes tipo test. Aquí hay que volver a leer detenidamente la pregunta. Hay mucha gente que falla las preguntas por no leerlas. O sea, la lectura es básica, leer despacio y entendiendo qué nos están preguntando. Luego hay que analizar detalladamente la respuesta. Esto quiere decir que no ponemos la primera respuesta que se nos ocurre, sino que leemos todas y vemos cuál es la que a priori nos da más garantía, porque no la hemos estudiado, claro está. Es importante en el enunciado de la pregunta marcar aquellas palabras que pueden cambiar el sentido de la pregunta. Por ejemplo, señale la palabra, señale la frase, señale lo que es incorrecto. Estamos acostumbrados a ver la respuesta correcta. En el momento que nos dicen cuál no es cierta, pues ahí picamos. Es importante
marcarlas, porque si las leemos, las entendemos y no damos por hecho nada de lo que pone, sino lo que verdaderamente pone, habremos ganado mucho. Es muy triste haber estudiado y suspender por no leer. ¿Qué pasa cuando ya tenemos de esas 4 o 5 o 3 respuestas, según el cuestionario en sí, la respuesta que sabemos que es la correcta? Si lo tenemos claro, directamente la marcamos. La marcamos y ya no le damos más vueltas. Esa es buena, se marca y se deja. Si no tenemos clara, tenemos dudas, lo primero que tenemos que hacer es descartar las que seguro que no son. Siempre en las baterías de preguntas siempre hay algunas que sabemos que no son, porque además el examinador gusta de poner algunas respuestas que a toda lógica son totalmente falsas. Pues esas directamente las anulamos. Entonces, si tenemos un examen de 4, ya nos quedan 3. De esas 3 suele haber 2 más similares que se prestan a duda. Bueno, pues ahí es cuando tenemos que fijarnos cuál es la primera que nos viene a la mente, cuál es la que nos suena más. Y esa le pondremos un puntito, no la marcaremos, pero le pondremos un puntito, una señal, para luego volver a incidir sobre ella. Y pasamos a la siguiente pregunta para no perder tiempo. Además, nuestro cerebro sigue trabajando subconscientemente en esa respuesta que hemos dejado ahí atrás y en un momento determinado nos puede venir la inspiración y recordar algo que nos haga ver dónde estaba la respuesta adecuada. Luego también pasa otra cosa con este tipo de preguntas, que al ser el mismo tema, los mismos temas, el examinador hay veces que en enunciados de preguntas posteriores contesta preguntas anteriores. Entonces, cuando leemos una pregunta que hace mención a la respuesta que se nos quedó al principio o unas cuantas preguntas hacia atrás, directamente volvemos a ella y la marcamos. Es muy fácil encontrar en preguntas posteriores respuestas anteriores. Una vez que finalizamos la primera vuelta, volvemos, pero ya no perdemos tiempo, ni en las que hemos marcado, ni en las que tenemos claro que no sabemos. Nos dedicamos a las que tenemos con el puntito, esas que hemos señalado como dudosas. Ahí volvemos a emplear nuestra intuición, capacitación, memoria, técnica, llamarle como queráis. ¿Qué es otra cuestión que tenemos que valorar? Pues tenemos que valorar la nota necesaria. Si nosotros sabemos el número de preguntas y sabemos dónde está el corte, pues tendremos que saber cuántas tenemos seguras o casi seguras, cuántas me puedo permitir fallar en caso de que las que fallen resten puntos. Está claro que si no restan se contestan todas por el método del azar o la lógica o la estadística, como queráis. Y si aún así vemos que no lo tenemos muy claro, que las preguntas que tenemos seguras no nos van a permitir una garantía, tenemos que arriesgarnos. Tenemos que arriesgarnos porque la probabilidad de acertar si hemos estudiado, truco primero, es superior a la de dejarlas en blanco. Entonces, todo riesgo tiene una mayor probabilidad de ganar siempre que tenemos una buena base. Entonces, si no tenemos muy clara ya la respuesta, nos tenemos que basar en la estadística. ¿Qué podemos, con todo lo amplia que es la estadística, qué podemos aplicar en este tipo de exámenes? Pues esta estadística nos dice que el riesgo se puede asumir cuando tenemos una duda razonable entre dos respuestas. Entonces, debemos arriesgarnos y contestar la que primero nos suene, la que más confianza nos dé. Es importante siempre eliminar las que no son, como ya he dicho antes, porque ya vamos reduciendo las probabilidades de acertar al reducir la cantidad de respuestas posibles. Cuando tenemos 3 respuestas, tenemos que valorar cómo está el resto del examen, porque si restan no podemos arriesgarnos a perder más puntos, y si no lo tenemos muy claro, pues entonces hay que jugar un poco a la lógica de intentar poner
algo que nos suene y que pueda tener viabilidad a la hora de que el corrector nos dé la razón. Y está claro que cuando dudamos entre 4 respuestas, no se contesta porque ahí la probabilidad es más alta de fallar que de acertar. Con esta pequeña clase en realidad lo que quiero es motivaros a estudiar y que olvidéis esos conceptos de trucos para probar sin estudiar, formas de estadísticas de realizar un tipo test. Los dos trucos importantes, y me remito a lo que os dije al principio, son una buena planificación del estudio y un buen desarrollo del examen. Espero que os haya servido, espero que lo llevéis a la práctica y os invito a que os suscribáis al canal los que aún no lo estéis, os deis la campanita para que os recuerde las nuevas publicaciones y si tenéis algún comentario que hacerme, estaré encantado de contestarlo. Hasta el próximo vídeo, me despido de todos vosotros, Eugenio Martínez, y estudiar, que al fin y al cabo es el truco número 1, estudiar.